El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. El hacha se soltó del árbol con otro sonido de madera astillándose. A Astrid Hoffersen no le importó mientras se giraba, imaginándose en una batalla contra un Naro Moro mientras rodaba por el suelo para esquivar su fuego, antes de levantar el hacha para clavarlo en el cráneo del dragón imaginario. Sin embargo, su mano se detuvo ante la vista frente a ella, que no era en absoluto un dragón. Hippo horrendo ató que el tercero la miró con más que un poco de miedo en los ojos, solo una parte parecía dirigida al hacha armada que aún sostenía en la mano, lista para ser lanzada. Sus ojos se desviaron por lo que él sostenía en sus brazos, lo que fuera. Podía admitir para sí misma que, francamente, no tenía ni idea. Y si era otro invento del chico, probablemente no lo sabría ni siquiera si lo examinara detenidamente. Tras un segundo de silencio entre los dos, Hippo frunció el ceño como si ella le hubiera pillado haciendo algo que no debería, como seguirla, y se escabulló hacia el bosque. Frunciendo el ceño, Astrid se dispuso a seguirle. Sin embargo, el charro rojo oscuro que de repente se le presentó frente a la cara pareció pensar lo contrario. Irritada y sin tiempo para la plaga, y ese pequeño dragón realmente podría llamarse solo una plaga, lo apartó con su hacha y entonces sintió que caía, con el suelo del bosque elevándose como si cayera en un pozo sin fondo. En la cima, apenas podía ver a la molesta bestia mirándola desde arriba antes de que todo se oscureciera. /diagonal, todavía en los bosques de Berg, /diagonal. Un encuentro con Astrid era difícil en un día normal. Hippo habría preferido no descubrir lo mucho peor que sería en un mal día. El hecho de que no hubiera hecho ningún movimiento para clavarle el hacha en el cráneo era sin duda una buena noticia. Sin embargo, el hecho de que ni siquiera hubiera bajado el hacha no auguraba nada bueno para su salud. De repente, oyó un pequeño graznido detrás de él y se giró, esperando ver a Astrid persiguiendo a algún charro o algo así. En cambio, lo que vio fue a la chica golpeando a uno con la parte plana de su hacha mientras seguía mirando hacia donde Hippo se había alejado, y entonces, sus ojos se abrieron como platos cuando la chica de repente cayó a través del suelo, como si hubiera estado todo el tiempo de pie sobre un agujero y los dioses no se hubieran dado cuenta. Corrió hacia adelante, soltando la silla y la nueva cola que tenía para desdentado, para intentar al menos agarrarle la mano, pero cuando se acercó al lugar donde ella había caído, descubrió que el agujero era más grande de lo que pensaba. Hippo nunca había sido bueno con el equilibrio. Claro, podía correr y hacer locuras todo el tiempo, pero su torpeza era una de las razones por las que era una vergüenza vikinga. Poner un pie en el aire y esperar que aguante, sí, no fue uno de sus momentos de mayor orgullo. En su defensa, pensó que estaba pisando el suelo. Cuando el segundo adolescente desapareció en el suelo, el charro chilló de nuevo, confundido por el giro repentino de los acontecimientos, antes de que él también fuera absorbido por el suelo con un grito indignado. /diagonal, en algún lugar entre la puerta de Elheim y Berg, /diagonal. Estoico el Vasto estaba teniendo un mal día. No, unas semanas malas, para ser sincero. Una búsqueda más, antes de que se instale el hielo. Qué tontamente optimistas habían sido sus palabras. Durante 300 años, los vikingos buscaron el nido y nunca lo encontraron. O, sabían que estaba en algún lugar dentro del banco de niebla en la puerta de Elheim. Sin embargo, entre las rocas dentadas y los estantes marinos, y los enormes reptiles voladores que escupían fuego y lo protegían, era prácticamente imposible que cualquier barco atravesara. Solo esperaba que Gopher, de vuelta en Berg, tuviera un poco más de éxito que él, porque realmente necesitaba buenas noticias en ese momento. Desgraciadamente, buenas noticias no las recibió. Lo que sí consiguió, sin embargo, fue que él y todos sus hombres simplemente, caída, a través de la nave y hacia la oscuridad, gritando todo el camino. /diagonal, en el nido del dragón, /diagonal. Los dragones del nido habían visto muchas cosas en sus vidas, pero ver cómo la tierra aparentemente los absorbía a todos, uno a uno, era algo que aún no habían visto. Incluso la muerte roja, el monstruo titánico que todos temían, parecía confundida hasta el extremo. Sabía que no podía luchar
luchar contra el suelo, por mucho que estuviera dispuesta a hacerlo. ¿Cómo podía la tierra siquiera comerse a sus sirvientes? Nunca obtuvo la respuesta porque un martillo de guerra era enorme y su cabeza se estrelló contra su cráneo en cuanto todos sus sirvientes se fueron, enviándola al mundo de la Lala durante bastante tiempo antes de que también desapareciera. // en algún otro lugar del multiverso // Los vikingos no eran personas a las que les gustara ser lanzados, especialmente no unos sobre otros y mucho menos cuando no tenían ni idea de dónde estaban ni de lo que acababa de pasar. Esto, por supuesto, llevó a que todos se armaran en cuanto se liberaron del montón y Stuik incluso le entregó a Hippo su propio hacha cuando vio que no tenía ningún tipo de arma, ignorando que el chico ni siquiera sabía sujetar un hacha correctamente. Aún así, saber que su hijo tenía un arma en brazos le hacía sentir mucho mejor. El grupo se tomó su tiempo para mirar alrededor, pero lo único que dieron de la inspección fue que la gran sala en la que los tenían no tenía puertas y las paredes parecían realmente sólidas. Llamar a ellos también les ayudó a darse cuenta. La habitación también estaba completamente vacía. La multitud empezó a murmurar, pero antes de que pudiera escalar demasiado, otra persona cayó por el techo y se estrelló de cara al suelo, gimiendo ligeramente de dolor tras un segundo de quietud. Stuik se acercó a la figura con cautela. ¿Estás? Vale. Sin molestarse en levantarse ni siquiera levantar la cabeza del suelo, el hombre levantó una mano con todos los dedos cerrados excepto el pulgar. Estoy de maravilla, pero dame un segundo para recordar quién soy otra vez. Podría haber golpeado el suelo más fuerte de lo que pensaba, murmuró, la voz amortiguada por el suelo. Tras otro segundo, el hombre volvió a gemir y se levantó. Era más alto que la mayoría de los adolescentes, pero más bajo que la mayoría de los vikingos adultos, y vestía pantalones y camisa de cuero con una chaqueta de piel encima, un atuendo bastante típico para un vikingo. Llevaba una espada en el lado izquierdo y un hacha en el derecho, ambas colgando del cinturón. Su cabello estaba en el estilo del cuero marrón, siendo castaño oscuro ellos mismos, pero a diferencia de la mayoría de los vikingos, parecía mantener la barba corta en lugar de dejar que creciera. Un poco como Spitaloud, para ser honesto. Sus ojos, en cambio, eran una mezcla entre marrón claro y verde claro. También le faltaba un casco de cualquier tipo, lo que le hacía parecer más bajo de lo que era. Hablando de su altura, era solo un poco más alto que los gemelos, pero más bajo que Patas de Pestan, y su complexión estaba a medio camino entre la de Ivo y la de Mocoso. Y su pelo también tenía una trenza vikinga no muy distinta a Astrid entrelazada, aunque más corta que la suya. También parecía tener poco más de 20 años, pero su voz tanto confirmaba como negaba esa afirmación. Era tan profundo como el de Stuik, aunque un poco menos nasal que el de Ivo. Una mezcla de madurez e infantil. Sentir el dolor de los demás a veces es un dolor enorme, gruñó con disgusto, estirándose para calmar el dolor en su espalda. Luego suspiró aliviado y se giró para mirarlos. Vale entonces. Jefe Stuik, ¿puedo preguntarle si todo Berk está presente? Stuik, confundido por la pregunta y la situación en general pero también queriendo comprobar cómo estaba su gente, miró rápidamente a su alrededor. La sala era aproximadamente 4 veces mayor que la plaza, y una cuarta parte de alta que de ancho, lo que aún le daba una altura impresionante. Todo el pueblo estaba cómodamente contenido allí sin ningún problema de espacio. No tardó mucho en contar rápidamente a todos antes de girarse hacia algún vikingo extraño. Sí, todo Berk está aquí, pero ¿dónde es aquí exactamente? El hombre se dio un golpe en la frente, frustrado. Oh, Thor, ¿cómo pude olvidar mis modales? Lo siento mucho. Déjame explicarte. Retiró la mano de su rostro y se inclinó ligeramente. Me llamo Korevik Black. En cierto modo, soy yo quien os trajo aquí por la voluntad de un poder de este mundo. Los murmullos empezaron a extenderse entre la multitud, pero Stuik los silenció a todos levantando una mano antes de fulminar con la mirada al hombre, admitidamente mucho más bajo. ¿Qué quieres decir con que nos has traído a todos aquí? Se encogió de hombros. Una entidad ajena a este mundo usó su poder divino para traeros a todos aquí. Soy simplemente una representación física de esa entidad. Algo así como vuestros dioses y sus viajes a Midgard, pero desde otro mundo que no es ni Midgard ni Asgard. Stuik guardó silencio unos segundos. Aunque no quería creerlo, el mero hecho de que estuvieran allí y no en Berk era una prueba clara de que algo les había traído a esa habitación, y si eso pudo llevarlos allí, muy posiblemente podría haberlos matado al dejarlos caer desde un punto muy alto. Aprovechando su ocasión, el recién nombrado Kor continuó. En cuanto a por qué estás aquí, por favor, intentad conteneros en esta. Te he traído aquí para mostrarte tu pasado y futuro. Al contrario de lo que había preguntado, el salón estalló en murmullos y cotilleos mientras la gente charlaba y discutía su declaración. Una vez más fue Stuik quien lo detuvo todo. ¿Nuestro futuro, dices?
El hombre asintió. Sí, no será un futuro lejano, pero será futuro al fin y al cabo. Un futuro muy importante que pondrá fin a la guerra entre vikingos y dragones. Esta vez, ni siquiera Stuig pudo detener los susurros, pues él también había quedado impactado por las palabras. Si cualquier otro hombre hubiera dicho algo tan absurdo como eso, se habría reído de su cara. Sin embargo, este hombre, Cor, de alguna manera, acababa de moverlos a todos desde Berg y sus alrededores hacia el lugar desconocido donde estaban retenidos a todos. Ese hombre tenía mucho poder, quizá uno parecido al de un dios. Y al final, no entendía por qué el hombre les mentiría. En una esquina, Hippo levantó la vista de donde había estado mirando al suelo y miró al hombre, sorprendido. Eso se trataría de él y de Desdentado, pero de una manera que ninguno, y repito ninguno, de vosotros podría haber imaginado jamás, terminó sombrío, cortando todos los susurros. Y esta guerra tendrá héroes como todas las guerras. El principal ya está en esta sala y todos le conocéis. Snotlout infló el pecho de orgullo antes de que Astrid le golpeara el estómago con el codo, haciéndole doblarse de dolor y soltar un jadeo de dolor. Los gemelos se rieron de su situación mientras su padre simplemente negaba con la cabeza. Ese chico, en cuanto superó el dolor y puso algo de distancia entre él y Astrid, Patán Mocoso volvió a la normalidad. Voy a ser yo, se jactó con arrogancia. En realidad, yo, no, en serio, soy yo. Escucha. Para entonces, algunos vikingos ya habían empezado a reírse por lo bajo de la incapacidad de Cor para callar al adolescente. Eso pareció irritarle lo suficiente como para gruñir. ¿Quieres callarte ya? Los gemelos hicieron una mueca y se frotaron las orejas mientras Snotlout finalmente se detuvo. ¿Qué le pasa?, gimió Rofnut. Ni idea. Quizá es sordo y está intentando oírse, respondió Tufnut. Como siempre, nadie escuchó a los idiotas. Cor respiró hondo y exhaló lentamente. No, no eres tú, Patán Mocoso. Pronto sabrás quiénes son. Ahora, tendré que advertirte, dado que la guerra también afecta a los dragones, tendré que traerlos aquí. Inmediatamente, se alzaron gritos de protesta entre la multitud. Sí, veo lo poco que te gusta esa idea. Aún así, hay que hacerlo. Si te sirve de consuelo, no se permite pelear en la habitación a menos que sea totalmente merecido, a juzgar por lo que haga aquí. La mayoría de los vikingos parpadearon, así que Fizzlex le simplificó la idea. Quiere decir que solo podemos hacer daño a quienes hacen algo malo aquí, aunque nos hayan asaltado en el pasado. Cor continuó rápido antes de que la multitud pudiera rugir de nuevo. Por supuesto que esto también les pasa a ellos, exclamó, calmándolos apenas un poco. Y otra cosa, hice inmortal a todos en esta sala, o más bien incapaces de morir. Esto incluirá a los dragones. Y una última cosa, como el nórdico me da dolor de cabeza y el dragonés es difícil de transliterar, tú y los dragones hablaréis inglés automáticamente. Mientras los vikingos se preguntaban qué era un inglés, Patas de Pez jadeó de emoción. Espera, ¿quieres decir que los dragones pueden hablar?, chilló. Por supuesto que pueden, solo que en dragonés, se encogió de hombros el hombre. Todos los animales pueden comunicarse con otros miembros de su especie. Los dragones son solo una especie enorme con muchas subespecies diferentes. En fin, los dejo ahora. Coged vuestras armas si queréis, pero por favor no las uséis. Fiel a sus palabras, una masa multicolor de alas, garras y escamas cayó del techo y se estrelló contra el suelo. Por supuesto, no había todos los dragones del nido, o la sala no sería lo bastante grande para contenerlos, pero eran más dragones que el habitual en las incursiones. Los del entrenamiento de dragones también estaban allí, graznando, gorjeando y arrullando a los demás, aliviados de verlos de nuevo. Hippo contuvo la respiración mientras sus ojos recorrían la masa de reptiles, buscando el blanco verdoso familiar de cierta furia nocturna felina. Finalmente encontró al dragón, que también lo había estado buscando mientras gorjeaba y canturreaba distraídamente para responder a la pregunta de los dragones que rodeaban. Ambos amigos de ojos verdes se relajaron visiblemente al encontrarse la mirada. Hippo casi podía ignorar el hecho de que cada vikingo apretaba sus armas con tanta fuerza que los nudillos intentaban ponerse más blancos que blancos. Casi. Cor, en cambio, pudo ignorarlo por completo mientras se frotaba las manos como para calentarlas. Bien, ahora que todos están aquí, voy a lanzar algo de magia y vosotros habláis inglés, que, para vuestra información, es un idioma. Un pequeño cristal amarillo apareció en sus manos y brilló brevemente antes de romperse y desaparecer, para disgusto de Snotlout, que lo había estado observando. Toma, ahora, deberíais poder entenderos todos entre vosotros. ¿Dónde estamos?, preguntó un pesadilla monstruosa, mirando a su alrededor, ignorando las exclamaciones ahogadas de sorpresa de los vikingos. Ah, claro, no te lo expliqué. Cor se mordió el labio un segundo. Te he enviado aquí para vigilar tu futuro, más concretamente el final de la guerra vikingo-dragón. Solo que, de
una manera que ninguno de vosotros predijo. Los dragones parecían alcanzar la etapa de aceptación mucho más rápido que los humanos. Raro. Aparte de algún comentario y susurro ocasional, simplemente se calmaron sin problemas. Cor se sintió un poco insultada. Pensaba que los dragones tenían más fuego que eso. Bien, ahora, una cosa más antes de empezar con la visualización es cómo vamos a ver el futuro y el pasado y lo que sea, explicó Cor, por lo que esperaba que fuera la última vez antes de empezar. ¿Ves esa pared? Actuará como una ventana, permitiéndonos ver a través del pasado y el futuro, aunque seamos invisibles para quienes están al otro lado. No me preguntes exactamente cómo funciona, solo sé que se llama una tele gigante y que hace, no cómo. ¿Cómo no lo sabías?, preguntó Bocón, confundido. Es culpa tuya. Todos menos Cor y los dragones se quedaron sorprendidos por la gramática perfecta de Gopher. Cor sonrió con suficiencia. La magia podía hacer muchas cosas. Bueno, Bocón, usas madera para los mangos de tus armas, pero ¿sabes cómo crece un árbol para que tengas esa madera? El hombre negó con la cabeza con un sonido de negación. Exacto, lo mismo para mí. Cor se encogió de hombros. De todas formas, habrá comida cuando quieras. Solo piensa en la comida que quieres y aparecerá. Antes de que preguntes, jefe Stuik, no puedes usarla para abastecer tus almacenes para el invierno, lo siento. Stuik suspiró, habiendo tenido esa misma pregunta en la punta de la lengua, mientras que la mayoría de vikingos y dragones por igual empezaron a pedir que aparecieran montones de comida y no que la almacenaran. Y ahora, sin más preámbulos, veamos el pasado. Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necro de nuevo. ¿Cómo va su día? ¿Cómo va su tarde? Solo vengo a hacerles un recordatorio de que pueden darle a like, suscribirse. No es un recordatorio, disculpen. Es un siguiente capítulo, este va a ser el capítulo número 2 de este fic de Observando los errores futuros, que es el fic que ya había subido antes, que era los personajes de Berk o Entrenando a tu dragón reaccionan a su futuro, que sería la película 1 y no a las otras, porque ya en sí tiene esta imagen, pero la hice un poquito por GPT, se podría decir. No tengo ganas de estar editando, la verdad no tengo tiempo, mi mente está totalmente destruida, solamente quiero ir a dormir y nada, así que sigamos con el video y vamos con el capítulo 2. Espera. Fislex interrumpió inmediatamente antes de que la tele pudiera siquiera arrancar. ¿Qué es, Ado? Cor parpadeó mirándole. Ni yo mismo estoy seguro. Significa que no hablemos más y solo miremos esto, respondió con frialdad. Todos simplemente asintieron o se encogieron de hombros. Incluso los más tontos estaban en silencio por curiosidad, mientras que Milde simplemente no había sido sacado de Berk y estaba en el mundo de la ciudad por el mismo camino que la muerte roja, un martillo de guerra en la cabeza. Bella música di sottofondo inicia a sonar mientras lo esquermo muestra una enorme esfera grigia. Ups, lenguaje equivocado. Cor hizo una mueca antes de agitar un poco las manos hacia la pared. Perdona, se me olvidó. De nuevo, la mayoría simplemente se encogió de hombros, aunque los adolescentes sonrieron un poco ante su percance. La luna se desvanece poco a poco desde la izquierda hasta que solo queda una media luna, revelando a un niño azul etéreo pescando entre las estrellas. ¿Qué hace ese chico ahí? Stuik gritó, levantándose de un salto, asustado por el chico. Al fin y al cabo, ni siquiera podían ver el suelo, podría haber estado muy alto. Oh, no te preocupes, el pasado solo empieza cuando empiezas a oír la voz de un narrador, explicó Cor. El principio y el final tendrán un narrador, como una historia, pero no durará mucho. Así que, ¿dices que esto no es el pasado?, preguntó Malch confundido. Pero entonces, ¿qué es? Es algo llamado logo, pero no te preocupes, eso no es una persona real, solo imágenes en movimiento, como dibujos. Se encogió de hombros el hombre. Esto nunca va a acabar si siguen haciendo preguntas, gimió para sus adentros. El chico balancea su caña de pescar para lanzar el cebo, pero solo dispersa las nubes bajo él. Mientras el cielo se despeja, la sombra de un elegante dragón negro se lanza desde el lado derecho de la pantalla, desvaneciéndose de la vista al pasar bajo la luna. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Snotlout, habiéndolo notado primero. Hippo sonrió con suficiencia, pensando que reconocía la silueta. Oh, ya verás. De repente, letras gigantes aparecen en la pantalla, formando las palabras DreamWorks Animation SKG, mientras comienza a sonar otra música. De repente, la imagen se deforma como si se reflejara en el agua. Un segundo después, esto resulta correcto cuando la vista se mueve para mostrar un vasto océano oscuro antes de mirar hacia arriba y ver niebla rodeando una isla que parece una enorme punta de roca que sobresale del mar. Eso es Berk, exclamó Bucket, nunca el más listo, mientras la gente ponía los ojos en blanco. Como dijo el tipo de los dioses, estarían viendo sus pasados, así que tenía sentido que el muro mostrara Berk.
También ignoraron esas extrañas palabras que se habían escrito en las nubes, porque no tenían ningún sentido. Sí, pero porque el agua no sale del muro, preguntó Tufnut, aún menos brillante que Bucket, ganándose un puñetazo de su hermana. Esto es Berk. Y así, de repente, la mayoría de la gente saltó de su susto al oír a Hippo hablar. La principal sorpresa fue porque su voz había sido enormemente amplificada y obviamente provenía de las fotos. El propio chico se quedó boquiabierto. Espera, ¿Hippo es el narrador?, preguntó Astrid, la primera en darse cuenta. Snotlout se rió. Ja, buena esa, cariño, como si inútil fuera hacerlo bastante importante como para que se le oyera la voz. Yo, en cambio, soy un vikingo digno de elogio, y casarse, añadió, dirigiendo esa última frase hacia Astrid, que gimió al ver que su almuerzo casi eligió la salida rápida de su estómago. Qué pena, no eres tú quien habla, se burló Rufnut, riendo junto a su hermano. Superado por inútil, jaja. No oigo tu voz desde la pared, replicó Snotlout con enfado antes de sonreír con engrasa a Astrid. El tuyo no ha sido escuchado porque eres demasiado bueno para eso. Claro, quiero decir, ¿quién mostraría a inútiles y a ti hablando uno tras otro? Cállate, le lanzó una mirada fulminante, sin haberle gustado la experiencia de casi vomitar. Está 12 días al norte de la desesperanza y a unos pocos grados al sur de morir congelado. Está situada firmemente en el meridiano de la miseria. Vaya, qué palabras tan bonitas. Inútil, Snotlout frunció el ceño a Hippo. Algunos otros vikingos, incluido su padre, también fruncieron el ceño, pero la mayoría solo se rió. Berk era, sin duda, un lugar duro para vivir, pero esa dureza fue lo que los convirtió en grandes guerreros. Era una tierra de lucha o muerte, y todos habían sobrevivido. No se equivoca, se encogió de hombros Stuik ligeramente. Por supuesto que dirías eso, rió Gober, sentándose a su lado en el suelo. Recuerdo que lo llamabas una montaña de mierda helada de estiércol de dragón que los dioses dejaron caer en el culo del mundo, cuando aún eras adolescente. Esta vez todos los vikingos se rieron de la broma del herrero mientras el jefe suspiraba derrotado, sabiendo que no podía evitar que sus amigos le avergonzaran por eso. Después de todo, eso lo había dicho. Espera, si es tan horrible para ti, ¿por qué no te vas?, intervino un Naro Moro, confundido por las acciones controvertidas. ¿Insultaron su hogar y aún así se quedaron? Los vikingos dejaron de reír de inmediato al recordar que los dragones los observaban con ellos. Siendo el más cómodo del grupo con dragones, Hippo intervino. Bueno, nuestros antepasados navegaron aquí para encontrar un hogar, ya que nuestras tierras originales ya no eran aptas para nosotros. Fundaron Berk y es nuestro hogar. A pesar de todo el clima duro y todo eso, y después de 300 años, es difícil abandonar nuestro hogar, por muy dura que sea la vida aquí. Algunos vikingos asienten en señal de acuerdo. Aunque esa era solo la explicación abreviada, Hippo la había expresado bien. Sin embargo, Snotlout no estuvo de acuerdo. No nos fuimos porque no tengamos miedo a los reptiles tontos, y siempre os ganaremos. Sus palabras provocaron algunos vítores de los vikingos, pero muchos comentarios secos de los dragones. De verdad es tan tonto que dice, ganar, cuando apenas aguantan por pura terquedad, susurró un Gromkle a otro, que se encogió de hombros en la versión dracónica. La vista atraviesa la niebla para mostrar Berk en toda su modesta y miserable gloria. Grandes estatuas de piedra custodian el borde exterior de los muelles, cada una con fuego en su boca abierta, antes de que un chorro de agua cambie la pantalla a una vista aérea de Berk, deslizándose sobre casas y granjas. La mayoría de los vikingos estaban asombrados. Esa vista desde arriba era espectacular. Nunca habían visto Berk desde tal ángulo. ¿Cómo iban a hacerlo? No sabían volar. Algunos deseaban poder hacerlo, porque esa vista era impresionante incluso de noche, y aunque Berk no lo mirara mucho, Hippo sonrió. Aunque nunca había volado sobre Berk en sí, las vistas que había tenido durante sus vuelos con Desdentao eran maravillosas, aunque todas terminaran con ambos comiendo tierra tras caer. Lo que le recordó a la nueva cola, realmente esperaba que funcionara. ¿Así ves Berk?, preguntó un asombrado Fislex, girándose para mirar a los dragones. Ningún vikingo le regañaba por hablar con sus enemigos, porque esa era una pregunta que todos querían saber. El Gromkle de antes asintió. Sí, a veces incluso desde más alto, aunque nunca veíamos mucho el pueblo desde el suelo, porque, ya sabes, lo hicieron. Pero eso no impidió que las punzadas de envidia se abrieran paso en el corazón de casi todos los vikingos. Demonios o no, los dragones tenían mucha suerte de tener tal privilegio. Mi pueblo, en una palabra, resistente, y lleva aquí 7 generaciones, pero cada edificio es nuevo. Los dragones parecían muy avergonzados ante eso. Todos sabían de quién era la culpa. Bueno, de ellos, de los gemelos y de Hippo,
pero en su mayoría de ellos. Aunque, por el lado positivo, les ayudó a mantener sus habilidades de carpintero. Todos y cada uno de los vikingos de Berk mayores de 10 años sabían cómo reparar una casa, e incluso la mayoría cómo construir una. Sin embargo, los vikingos están demasiado impresionados por la vista como para señalarlo. Algunos señalaron sus casas en el montón de edificios que se mostraban, y otros reconocieron a sus ovejas. Los dragones tenían mucha suerte de tener una vista así. Hippo sonrió. Quién sabe, quizá algún día podría mantenerse en el aire con desdentado más de 10 minutos consecutivos. Entonces podría ver todo eso envuelto en la oscuridad de la noche y aún más. No podía esperar. Si alguien notaba su sonrisa entusiasta, probablemente no le importaba, ya que prácticamente todos los vikingos miraban la pantalla maravillados. La vista se eleva para mostrar la mayor parte del pueblo hasta que se ralentiza cuando una catapulta aparece en escena, conectada al resto del pueblo por un enorme puente de madera. Ahora era el turno de los dragones de quedar impresionados. Joder, me da pena haberlo destruido, comentó un pesadilla monstruosa. Mira esas cosas. Es tan complejo. Un Zeppelback Horrible miró a Gober, que sabían que solía trabajar en ese edificio lleno de armas, y rápidamente supuso que era algún tipo de fabricante de armas. Haciendo una mueca, decidió preguntarle él mismo a Stuik. Jefe Stuik, ¿cómo puedes construir edificios tan complejos? ¿No es difícil tener todo eso presente todo el tiempo?, preguntó la cabeza izquierda, impresionada, mientras la derecha resoplaba ante el interés de su hermana. Sorprendido por el cumplido, y además de uno de los demonios, Stuik se sorprendió frunciendo el ceño. ¿Por qué te importa?, escupió con veneno. Todo lo que haces es destruirlo todo. Los dragones se estremecieron al recordarlo. Sí, lo hicieron. Ja, inútil, allí destruye más que cualquier otra cosa. Patán se rió de forma molesta, solo para quedarse en silencio cuando literalmente nadie se reía a su lado. Los gemelos incluso le lanzaban una mirada de desprecio. Ni hablar, exclamó Tufnut. Somos las cosas más destructivas de Berk, añadió Rufnut. Los padres Tonston suspiraron y negaron con la cabeza. Todos los Tonston estaban un poco descontrolados, pero uno tenía que ser increíblemente tonto para sentirse orgulloso de destruir su propia aldea cuando había dragones que lo hacían de vez en cuando. Primero dibujamos las casas en papel, decidió Hippo responder a la pregunta del dragón. Añadimos todos los detalles que podemos para no tener que recordarlos, luego construimos la casa vigilando el papel para que lo construyamos como queremos. De nuevo, los dragones quedaron impresionados. Astuto, muy astuto, murmuró un Naro Moro. Deberíamos haberlo pensado también. Llevamos viviendo aquí mucho más tiempo que los vikingos, y aún así nuestro hogar es solo un agujero en la montaña. Deberíamos construir también estas casas. Stuik estaba a punto de exigirles que le dijeran dónde estaba el nido, al oírles hablar de ello, pero luego lo pensó mejor, no cambiaría nada de ninguna manera, y probablemente ni siquiera responderían. Tenemos pesca, caza y una encantadora vista de las puestas de sol. Snowcloud resopló con desdén ante la última vez, pero Fislex le lanzó una mirada fulminante, mostrando sorprendentemente algo de carácter por una vez. Tiene razón, afirmó el gordo con fervor. Tenemos puestas de sol preciosas. Sí, resonó desde el lado vikingo del salón. Todos ellos, al menos una vez en sus vidas, se habían sentado y simplemente admiraban el sol poniente. Era realmente un espectáculo para contemplar y uno que tenían sobre los dragones. Además, la vista se convierte en unas cuantas ovejas masticando la hierba. El único problema son las plagas. En cuanto termina la palabra plaga, un Naro Moro arrebata una de las ovejas directamente del césped. El otro levanta la vista, sin impresionarse, y se mueve silenciosamente para ocupar el sitio ahora libre, mordisqueando la hierba de la otra oveja. Mientras los vikingos suspiraban al ver que sus ovejas ni siquiera podían actuar aterrorizadas y correr a refugiarse en vez de quedarse allí como blancos perfectos, los dragones se rieron a carcajadas del animal. Nunca se quedaban quietos mucho tiempo, ninguno de ellos había visto cómo reaccionaban las otras ovejas al ser atrapado a una. Ahora lo sabían, y sus risas dejaban claro lo que pensaban al respecto. Stuik se pasó una mano por la cara. Animales estúpidos, gimió, por una vez sin dirigir el insulto a los dragones. Nunca se sabe cuándo es hora de huir. Verás, en la mayoría de los sitios hay ratones o mosquitos. Tenemos. Mientras el narrador habla, la vista cambia de nuevo, moviéndose hacia la puerta de una casa que se abre. La imagen que recibe al dueño desconocido es la de un pesadilla monstruosa persiguiendo a unas cuantas personas antes de notar la puerta abierta y escupirle una ráfaga de fuego pegajoso, obligando al desafortunado dueño de dicha puerta a cerrarla rápidamente. Cuando el fuego golpea la puerta, la misteriosa figura resulta ser un adolescente vikingo enclenque de pelo corto rojizo y ojos verdes, que, como todos los vikingos, parece estar reaccionando poco al ver a enormes reptiles que escupan fuego asaltando su aldea. Vaya, tienes la peor suerte del mundo, comentó Tufnut, riéndose junto a su hermana. Eso seguro, dijo otro vikingo. Recuerdo esa redada, yo era una de las personas que corrían allí. Solo había una pesadilla monstruosa que parecía perseguir
reír a Hippo durante un rato. Tres de los adolescentes, no es sorpresa quién, se rieron maliciosamente, pero Hippo simplemente se encogió de hombros. Bueno, solo los mejores vikingos se enfrentan a esos. Quizá buscaba un oponente digno, respondió sarcásticamente, haciendo que la mayoría de los vikingos se rían de la broma mientras Mocoso aullaba de carcajadas. A él, jajaja, inútil, luchando contra un dragón. No hasta el entrenamiento de dragones, gritó. Todo el respeto que antes le había dado a Hippo debido a su éxito en el entrenamiento de dragones prácticamente se había evaporado. Esto se debía a que, a pesar de todas las pruebas, Snotlout no era un completo imbécil y ya había descubierto quién era el héroe, el único que había tenido el honor de presentar a Berg. Y eso no le sentaba bien, así que solo planeaba burlarse de Hippo todo lo que pudiera antes de que la gente empezara a defenderle. Por desgracia para él, no funcionó del todo. Astrid le dio un puñetazo fuerte en el hombro, frunciendo el ceño. ¿No eras tú el que estaba encima de él ayer?, le gruñó. No es que no estuviera contenta de que él hubiera dejado de estar cerca de ella, pero aún así, aunque apenas interactuaba con ellos, la pandilla era todo su amigo. Sin ellos, estaba completamente sola, y eso no le sentaba nada bien. Se sentía un poco culpable, sabiendo que así se sentía Hippo la mayor parte del tiempo. Aunque tenía a Gober, mientras que ella apenas veía a nadie fuera de la adolescencia, ya que sus padres solían estar ocupados. Dragones, susurra el chico, con los ojos muy abiertos ante la experiencia cercana a la muerte. Fuera, los dragones intentan agarrar tanta comida como ellos mientras luchan contra los vikingos que saltan sobre ellos, a veces literalmente, como el que estaba a medio camino de la boca de un Gronkle y aún no golpeaba con su masa mientras otro salta y agarra la oveja que un Naro Morol acababa de arrebatar. La mayoría de la gente se iría, no nosotros. Tenemos problemas de terquedad. Las palabras, junto con la imagen de ese vikingo aplastando la cabeza del Gronkle hasta que se soltó, hicieron reír a algunos vikingos y a la mayoría de los dragones. Realmente tercos eran. Los vikingos estaban orgullosos de ello, los dragones, molesto por ello. Bocón se rió abiertamente. Sí, y tú no, chaval. ¿Quién ha dicho que no lo hago? Hippo replicó con una sonrisa. Soy el más terco de todos. Eso es seguro, murmuró Stuik entre dientes. Mientras tanto, los adolescentes tenían reacciones diferentes. Fislex estaba preocupado por la gente, Astrid esperaba que algún día pudiera ser tan hábil como esos guerreros, y los gemelos vitoreaban toda la violencia. El chico sale corriendo de la casa, cuya pared delantera ahora está ennegrecida por el fuego, y se mete en la pelea, con una extraña sonrisa alegre en el rostro. ¿De qué sonríes, chaval?, preguntó Bocón, divertido. Ni idea, se encogió de hombros el chico. Honestamente, ¿por qué no? Mejor estar alegre que estar de mal humor, ¿no? Su mentor simplemente se encogió de hombros mientras su padre fruncía el ceño, reevaluando sus decisiones de vida, especialmente la de no sonreír a menos que fuera necesario para mantener la reputación de ser serio y severo. Obviamente está sonriendo ante toda esa hermosa destrucción, exclamó Tufnut, levantándose de un salto para señalar la pantalla con ambas manos. ¿No es maravilloso? Todos pusieron los ojos en blanco. Me llamo Ivo. Gran nombre, lo sé, pero no es lo peor. Los padres creen que un nombre horrible asusta a los gnomos y a los trolls. Mientras habla, el recién presentado como Hippo se desliza por el campo de batalla, sorprendido cuando un vikingo cae del cielo junto a su hacha que por sí sola es tan grande como el propio Hippo. Corre bajo un tronco que llevan dos vikingos justo antes de que un tercero reciba el centro del tronco en la parte trasera de la cabeza y caiga. La gente se reía de la desgracia del hombre mientras él solo suspiraba y se frotaba el cráneo. Todavía no sabía cómo ese tronco se había movido lo suficiente hacia un lado como para golpearle, y probablemente nunca lo haría. Los dragones también se rieron entre dientes. Parecía que no eran los únicos que dejaban inconscientes a los vikingos. Después de todo, Hippo se gira con una expresión que es una mezcla entre un "Oh Thor, se han hecho daño" y un "UPS, no me mires, yo no he hecho eso", mientras los vikingos le empujan. Muchos volvieron a reír mientras otros simplemente sonreían. Hippo no lo sabía, pero a veces era adorable. Por supuesto, no podían decírselo así, pero la mayoría lo pensaba. Stuik sonrió con dulzura. Su hijo quizá no fuera un luchador, pero su sarcasmo y expresiones faciales eran increíbles, especialmente porque la mayoría de los vikingos solo tenían ceño fruncido y ceño fruncido que parece una sonrisa en su rango de expresiones. Los dragones le arrullaron. El polluelo era gracioso. Hippo suspiró. Y eso es lo que me pasa por apartar la mirada. Gimió, ganándose miradas extrañas de los demás, como si nuestro encantador carácter vikingo no hiciera eso. De repente, un Gronk le escupe fuego a un vikingo, lanzándolo contra Hippo y derribándolo al suelo. El vikingo ruge en su cara antes de reconocerle y saludarle alegremente, y luego sale corriendo a luchar. Los dragones rugían en carcajadas, mientras los vikingos se reían. No era tan difícil equivocarse, especialmente porque la mayoría de los vikingos eran grandes, caían del cielo a veces y llevaban cascos con cuernos, podían ser fácilmente confundidos con dragones
dragones en pleno combate. Aún así, el alegre «buenos días» del hombre había sido bastante divertido. El hombre sonrió. «Buenos días», gritó a Hippo, que le devolvió la sonrisa. «Solo pasas por aquí, supongo», respondió, lo que provocó más risas. Hippo se relajó. Sin ninguna batalla de la que preocuparse, de repente le gustaba mucho más vivir con su gente. Recuperándose de la caída y de la sorpresa que la acompañó, Hippo corre por el pueblo, esquivando a personas casi el doble de su altura, más de 5 veces su ancho y más de 6 veces su peso. Dichas personas, al notarlo, se aseguran de señalar lo que pensaban de que estuviera fuera. «¿Qué haces aquí? Entra». «¿Qué haces fuera? Vuelve dentro». «Creo que una vez fue suficiente, gracias», resopló Hippo, a lo que 4 personas simplemente se encogieron de hombros. «Bueno, en nuestra defensa, no parecía que fueras a volver a entrar», dijo la única mujer de los 4. «Pero la casa estaba en llamas», señaló un Naro Moro. «Durante una redada, no importa en qué casa estés, si buscas refugio, eres bienvenido en la casa de cualquiera», respondió Stuik, resignándose a tener que hablar con los dragones. «Bueno, en mi defensa, iba a la fragua», replicó Hippo, a lo que Gobber asintió. Hippo pasa de largo a un hombre que solo se está pellizcando la oreja. Mientras le mira desconcertado, le cuesta creer que un vikingo en medio de una batalla hiciera eso. Casi se pone en la línea de fuego de un Naro Moro que incendia el suelo. Hippo, sin embargo, es salvado por un hombre gigante que lo sostiene fácilmente con una sola mano. Mientras sigue hablando, el hombre señala a Hippo con exasperación. «¿Qué hace él fuera?» Ahora sí, hola gente, ¿cómo están? Vengo a hacerles un recordatorio de que pueden darle a like, suscribirse y comentar, que es gratis. Y es una especie de apoyo moral para mí, para saberle que realmente le gustan las historias que subo. Ya que nada, esto ya los hago más por hobby, porque no gano ningún mísero centavo con esto. Y tampoco tengo un costo de donaciones porque no lo veo bien, pero tal vez lo hagan, ¿no? Vete a saber, no sé. No es que no me gusta tanto, pero bueno. Solo eso. ¿Preguntas? No tengo. Bueno, ¿vieron Mario Galaxy ya? Yo la vi y me gusta. Está entretenida. No es mala. Vi que en unas partes que hacen la puntuación de película a la gente no le gustó, pero para mí estuvo bastante decente entre todo. No esperaba mucho y aún así me gustó. Así que nada, solo eso. Para mí me gustó. ¿Y usted qué opina? ¿Le gustó o no le gustó? Los leo. ¿Qué haces tú fuera? Entra. Ignorando la mueca de Hippo, empuja al chico para apartarlo. Algunos dragones se sorprendieron por la brusquedad del hombre con el chico, pero parecía estar bien, así que quizá era más resistente de lo que parecía. Honestamente, parecía que se rompería si uno de esos vikingos gordos respiraba demasiado fuerte en su dirección. Los vikingos ni siquiera parpadearon. Durante una batalla, había poco tiempo para la gentileza. Comienza una música orgullosa mientras Hippo presenta al hombre, con voz llena de asombro. Ese es Stoico el Vasto, jefe de la tribu. El gigantesco hombre pelirrojo mira al cielo con una expresión feroz pero inteligente. Al ver un Naro Moro, posiblemente el mismo de antes, agarra un carro volcado y lo lanza por el aire, golpeando al dragón y haciéndole perder altura, aunque no haya caído. Los adolescentes estaban completamente maravillados ante la escena. Ni siquiera toda su fuerza combinada sería suficiente para lanzar un carro lo bastante fuerte como para destrozarlo contra un dragón, y mucho menos a tanta distancia. Stuik se rió de sus caras, junto a algunos otros vikingos. Los dragones miraban impresionados. Ese vikingo en particular era inmenso y increíblemente fuerte. Algunos recordaron haberse encontrado con el enorme jefe y hicieron una mueca. Ningún dragón común podría superar a ese. Golpeaba a pesadillas monstruosas como si nada. De todos los dragones del nido, solo el Furia Nocturna y la Muerte Roja podían superarlo. Y a ninguno le gustaba ser visto o entrar en combate directo. Dicen que cuando era bebé, le arrancó la cabeza de un dragón de los hombros. Me lo creo. Su voz es muy directa. Sí, lo sé. Los dragones se estremecen. Eso era definitivamente algo que podían ver haciendo a ese hombre. Los vikingos asintieron con respeto, y Hippo sabía muy bien que esa historia era cierta, aunque Stuik era un poco mayor que un bebé. En ese momento era el líder de los bomberos. Dándose la vuelta al cielo, el enorme vikingo mira a otro, que casi se encoge en comparación con la postura orgullosa del primero. ¿Qué tenemos? Gronkles, Natters, Siplebax. Y Oark vio una pesadilla monstruosa, respondió el hombre, definitivamente más bajo que el jefe pero aún así feroz y duro. Y todos sabemos dónde se fue ese monstruoso pesadilla, replicó Snotloud, provocando algunas risas. Por desgracia, gruñó Stuik, recordando el daño. Una explosión sacude el suelo, haciendo que todos los vikingos excepto estoicos se escondan bajo sus escudos. El jefe aparta un trozo de restos en llamas de su hombrera de hierro. ¿Algún Night Fury? Ninguna hasta ahora. Bien, incluso Stuik suena aliviado de saberlo. En medio de los dragones, Desdentao contuvo una risita. Sabía que los vikingos le odiaban más que a todos
todos los dragones. Sería una pena detenerlo del muro solo porque querían intentar matarlo porque se dio a conocer. Supongo que el jefe lo ha maldito, murmuró Astrid, ganándose un par de risitas entre los adolescentes, entre ellos Hippo. Bueno, si es así, de verdad tengo que agradecerle a papá por permitirme conocer a Chimuelo, se rió para sí mismo. Todavía no se había dado cuenta de que, aparentemente, la pantalla le seguía, lo que significaba que verían que se hacía amigo del Furia Nocturna en vez de matarlo. Izad las antorchas, grita un vikingo cualquiera mientras enormes braseros sostenidos por postes de madera se elevan hacia el cielo, iluminándolo lo suficiente para que todos vean docenas de dragones girando de todos los colores volando alrededor. Se ve a Hippo corriendo por la pantalla hasta llegar a un edificio abierto, quitándose el chaleco de piel sin parar. Un vikingo gordo, con bigote rubio, con un enorme martillo en lugar de la mano izquierda le saluda sarcásticamente. Ah, qué detalle que te hayas unido a la fiesta. Pensé que te habían llevado. Ojalá, bocón, no te deshagas de mí tan fácilmente, resopló Hippo. Su mentor era así. En cada incursión, soltaba una broma sobre eso. A veces pensaba que esa era la única broma sobre las incursiones que se le había ocurrido. Sí, me alegra oír eso. Necesito a alguien que mantenga la fragua limpia, replicó Gobert, ganándose también algunas risitas. ¿Quién? Yo. No, venga ya. Hippo responde sarcásticamente mientras levanta otra de las prótesis del hombre, una masa, y la coloca en el lugar correcto de la pared. Soy demasiado musculoso para su gusto. No sabrían qué hacer con todos. Esto continúa, apretando los puños y flexionando los brazos burlonamente. Todos y cada uno de los seres vivos en todo el salón estallaron en carcajadas ante eso. Algunas eran crueles, otras no, pero no había ni una sola entidad, ya fuera vikinga o dragón, que al menos se riera de la escena. Inútil tener músculos. Ja, no me hagas reír, se burló Snowcloud, siendo el más cruel de todos. Bocón alzó una ceja. Oye, no insultes a mi aprendiz, nariz mocosa. Ha estado trabajando con martillos y espadas desde que tenía 4 años. Es mucho más fuerte de lo que parece. Mira cómo levantó sin forzar una masa que era básicamente más grande que él. Sí, eso debe pesar 100 libras, asintió March. Era bastante grande. Bueno, puedes levantarlo con una mano sin problema, protestó Snowcloud, a lo que algunos adultos se rieron, mientras Astrid se daba la mano en la cara. Eso es porque Bocón es el segundo vikingo más fuerte de todo Berk, idiota, le informó, exasperada. Y además tiene 30 y pico años más que Hippo, lo que hace que la comparación sea un poco inútil. Hippo parpadeó. ¿Acaso Astrid acababa de defenderle? Se pellizcó discretamente. No, no fue un sueño. Necesitan palillos de dientes, ¿verdad? Replicó el hombre sin perder el ritmo. Sí, pero teóricamente después de comer, no mientras comes, resopló Hippo. ¿Por qué íbamos a comer a un humano? Preguntó un Gruntklebeis, disgustado. Son mucho más difíciles de matar que las ovejas o los peces, suelen llevar armadura, y como nunca te bañas ni siquiera sabes bien. ¿Tú, se había comido a un humano antes? Preguntó Fizzlex, algo asustado. El dragón asintió hacia Gobert. Su pierna, el peor error de mi vida. Todos miraron al herrero, esperando que estuviera enfadado con el dragón por haberse comido su pie. En cambio, oye, ¿a quién llamas apestoso? Mientras el herrero cambiaba su martillo por un par de pinzas, Hippo empuja las puertas del puesto y coge un montón de armas de un par de guerreros corpulentos, uno pelirrojo y el otro rubio sucio. Cargando torpemente 4 o 5 armas del tamaño que él tenía, Hippo las deja caer sobre las brasas antes de calentarlas. El cabeza dura con manos intercambiables es Gobert. He sido su aprendiz desde pequeño. Bueno, más pequeño. Sí, empezaste a hacer tonterías en mi fragua sobre las 4 o 5, si no recuerdo mal, asintió Bocón, asintiendo con la afirmación de Hippo en pantalla antes de sonreír con suficiencia. Aunque no eras mi aprendiz entonces. Te llevó hasta los 8 convertirte en uno. No es culpa mía si insististe en, no necesito aprendiz, puedo hacer todo con mi ARGH, se rió Hippo, fingiendo que le dolía la espalda, lo que provocó que Gobert le lanzara una mirada fulminante y que algunos otros se rieran. En serio, ¿quién iba a pensar que los vikingos podían reírse tanto cuando no siempre estaban al borde de la guerra? Aparentemente, observar el pasado y el futuro para ver cómo terminaba la guerra les ponía de buen humor. La escena pasó a Stoico ordenando a sus hombres entrar en combate. Nos movemos a las defensas bajas. Contraatacaremos con las catapultas. Los hombres aceptaron rápidamente mientras corrían por las rampas. Sí, las catapultas siempre tienen argumentos muy sólidos contra los que ni los dragones pueden discutir, resopló Hippo. Sí, ni tú puedes negarlo, asintió Gobert, sonriendo con picardía a la mejilla de su aprendiz. Una pesadilla monstruosa se sobrevola, prendiendo fuego a una de las casas con su fuego pegajoso. ¿Ves? Pueblo viejo, muchas casas nuevas. Pensaba que solo había una pesadilla, comentó un Ater, Stormfree para ser exactos. ¿Qué hace por toda la ciudad? Te lo dije, buscándome, respondió Hippo, antes de fruncir el ceño. En realidad, no es tan increíble una vez que sabes lo que pasó después. La mayoría de los vikingos hicieron una mueca. Ser perseguido por un dragón
dragón así, sin entrenamiento ni armas, no debía de ser divertido para el chico. ¿Cómo había sobrevivido? Nadie lo sabía. Fuego, grita un vikingo al ver eso. No hacía falta que lo veásemos, gimió Rufnut cuando la vista mostró la cara del hombre bastante cerca. Vámonos. Un torbellino de movimiento atrae la atención de Hippo hacia la gente fuera. Un grupo de adolescentes recoge agua en sus cubos de un carrito cercano. Uno de ellos es un rubio alto y gordo que lleva su cubo como si pudiera romperse en cualquier momento mientras salta como si le ardieran los pies. Otro es un tipo de aspecto duro, de pelo negro, que mide la mitad del primero y que parece un troul humano por su expresión. Dos más resultan ser dos rubios peleando por un solo cubo, tirando agua por todas partes menos al fuego. Esos son Fizzlegs, Snotlout, los gemelos Rofnut y Tufnut. La última, una chica rubia que parece haber tenido no un mal día, sino un mes malo entero, dado que frunce el ceño por la nada, lleva el cubo a una casa en llamas y lanza el agua a las llamas. Y todos los vikingos y dragones se reían con la descripción de los adolescentes mientras se sonrojaban. Astrid frunció el ceño al ver cómo la presentaron, luego se dio cuenta de lo que hacía e intentó relajar su expresión facial. Fue difícil, pero logró contener su irritación. Por desgracia para ella, un dragón aparentemente decidió combatir fuego con fuego y destruye la casa directamente, provocando una gran explosión detrás de la niña, que ahora se está dando la vuelta. Comienza a sonar música romántica mientras Hippo continúa con una voz que solo puede describirse como más enamorada que el martillo de Stoico. Astrid. Hippo abrió mucho los ojos e intentó ocultar su cara ahora roja a todos. No dije eso, protestó, lo que no hizo nada por la gente y los dragones que literalmente estaban en el suelo riendo. Astrid suspiró al ver cómo la casa explotaba detrás de ella. Aunque la hacía parecer dura, era como si el dragón hubiera esperado el momento adecuado solo para fastidiarla. Sin embargo, le sorprendió lo evidente que era el flechazo de Hippo por ella. Nunca había mostrado muchas emociones a la gente. No es que ella pasara mucho tiempo con él de todos modos. Sin darse cuenta, le dio un puñetazo en el hombro a Snotlout antes de que pudiera decir algo absurdo como «es mía» o algún otro estiércol de dragón así. Mientras camina de vuelta al carro, una pequeña sonrisa se dibuja en su rostro que pronto se convierte en casi una sonrisa. Y no hay duda, tampoco es una sonrisa inocente. De verdad parece que acaba de ver una buena captura y los está seduciendo en el acto. No hay duda, también es bastante obvio que lo hace a propósito porque una incursión no da motivo para sonreír así. Esta vez, fue Astrid quien se quedó boquiabierta ante la pantalla antes de esconder la cara mientras los adultos se reían a carcajadas. Ni siquiera sus padres se contenían y más de un par de adultos tuvieron calambres al ver cómo se representaba su acción. Cor sonrió con suficiencia, decidiendo añadir una teoría suya. Puede que me equivoque, pero piensa, la mirada de Astrid no se movió, lo que significa que estaba fijando un objetivo fijo. En medio de una redada, no mucha gente estaría quieta. En segundo lugar, dudo mucho que le gusten los hombres mucho mayores, lo que descarta a los guerreros de la tribu. Lanzó una mirada malvada a la chica humillada, lo que significa que está mirando a alguien de su edad que no se mueve. Me pregunto quién será. Snotlout resopló con confianza. Yo, por supuesto, me estaba mirando mientras yo salvaba la aldea. No pretendía traer de vuelta a la violenta Astrid, pero eso fue exactamente lo que hicieron sus palabras. La chica levantó la cabeza de golpe y le dio otro puñetazo en el hombro. Eso va a ser un moratón horrible. Nunca te miraría así. Gopper consiguió contener la risa el tiempo suficiente para jadear. ¿Está mirando a Hippo? Astrid se sonrojó aún más, pero dado el rubor avergonzado que ya le cubría las mejillas, nadie se dio cuenta. Patán frunció el ceño, pero su hombro dolorido le indicó que cualquier comentario egocéntrico no sería bien recibido. Los vikingos dejaron de reír poco a poco cuando ella no respondió, y en cambio se mostraron incrédulos. La mandíbula de Hippo estaba bajo tierra. Vamos a ver esto de pasado y futuro, murmuró, sin mirar a nadie a los ojos. La escena muestra entonces la cara de Hippo mientras la ve siendo una badass. Y es dolorosamente obvio que en toda la historia nadie había logrado una expresión tan estúpida antes de ese día. Una expresión completamente enamorada y absolutamente estúpida de asombro se refleja claramente en su rostro. Mantiene esa expresión un segundo, antes de que una sonrisa feliz pero igual de ridícula aparezca en su rostro. Sí, totalmente seducido en el acto. Para entonces todos tenían calambres de tanto reírse. ¿Quién iba a pensar que, desde cierto punto de vista, las redadas podían ser tan jodidamente divertidas? Los dos adolescentes avergonzados, que hacían todo lo posible por convertirse en terribles terrores para al menos meterse en un agujero diminuto y morir de vergüenza, solo hacían que todo fuera aún mejor. Es una descripción tan
tan halagadora, gimió Hippo, incapaz de evitar usar su sarcasmo. Por desgracia, Snotlout fue el primero en recuperarse de la risa. Por suerte, los gemelos intentaron golpear sus cabezas para despejarlas, con él en medio, lo que lo hizo callar rápidamente. Sin embargo, no por mucho tiempo. Ja, inútil con Astrid, como si eso fuera a pasar alguna vez, resopló. El padre de Astrid le sonrió, aunque no había calidez en esa sonrisa. Mi niña se convertirá en doncella del escudo, pero si alguna vez se casa, Hippo es la mejor opción para ella. Sin ánimo de ofender a ti, patas peces, claro, pero no todo el mundo ama a los dragones como tú. Tufnut está demasiado loca y acabaría asesinada con su propio hacha. Hippo es el único en quien confiaría que mi hija no mataría en menos de una semana tras el compromiso. Se rió entre dientes. Por supuesto, no se va a casar con nadie, pero si tuviera que hacerlo, sin duda se lo sugeriría a él. Ánimo, chico, tienes la aprobación de los padres, sonrió Gopper, empujando a su aprendiz y enviándolo tirado en el suelo, para diversión de todos. Él solo gimió y no hizo ningún movimiento para levantarse. Ja, Astrid ni siquiera miraría a Inútil, resopló el idiota insoportable justo antes de que un enorme martillo se clavara en el suelo a menos de 3 centímetros de él. Se quedó paralizado en el sitio, obligándose a mantener la calma por miedo a matar a alguien. Stuik recuperó su arma. Mi hijo tiene nombre, patán mocoso. Úsalo. Sí, y además, Hippo está lejos de ser inútil, añadió Bocón. Me ayuda en la fragua, si no, no sería mi herrero. Muchos vikingos asintieron. Aunque el chico definitivamente no estaba en lo más alto de su lista de personas favoritas, no podían negar que ayudó a Bocón en la fragua, cuando no se apresuraba a probar alguna de sus invenciones. Claro, la idea de los extraños artilugios de Hippo hizo que todos se pusieran serios rápidamente. Sí, Hippo puede que no fuera inútil, pero desde luego era una amenaza a veces, si tan solo pudiera hacer las cosas a la manera vikinga. Los otros adolescentes se unen a ella mientras caminan hacia el carro. Astrid sigue sonriendo, pero es la única. Los demás tienen una expresión feroz o ceños fruncidos. Y parece que los gemelos ahora han recibido un cubo cada uno. Incluso el normalmente pacífico Fizzlex parece listo para pelear. Vaya, estamos geniales, exhaló Snotlout maravillado, mientras los gemelos sonreían por la explosión detrás de ellos. Lástima que no fuéramos nosotros quienes causaron eso, comentó Rufnut. No te preocupes, hermana, podemos hacer explotar cosas cuando volvamos, la consoló su hermano, poniendo una mano en su hombro y ganándose así un puñetazo en el estómago. Ay, me gusta, hazlo otra vez. ¿De verdad les gusta hacerse daño?, preguntó un Monstrous Nightmare, un poco extraño. Por desgracia, sí, suspiró la madre de los gemelos, fulminando con la mirada a su descendencia. Ellos mismos, otros y también edificios. Los dragones intercambiaron miradas y luego se alejaron un poco más de los dos. Oh, su trabajo es mucho más guay. Sí, claro, correr por ahí intentando apagar fuegos que sabes que nunca se apagarán a tiempo, la cúspide de la frescura, resopló Gopper, negando con la cabeza. Si pelear es lo mejor, Hippo, entonces estás más cerca de pelear que ellos, estás rodeado de armas mortales todo el tiempo. Y sabemos lo que pasa cuando intenta usarlos, murmuró Stuik, recordando exactamente por qué Bocón no tenía pelo. Aún así, con todos los incendios y explosiones, no diría, más guay, si acaso diría que más caliente. Bocón terminó su comentario, provocando algunas risitas y una mirada ofendida de Hippo por cómo había usado el propio arma del chico, el sarcasmo, contra su inventor. Hippo finge mirar una espada doblada mientras pasan corriendo para llegar a otra casa, pero en cuanto se van, se inclina para observarlos. Sin embargo, Bocón pellizca la parte trasera de su chaleco con las pinzas y lo levanta fácilmente y lo vuelve a la fragua. Venga ya. Una vez más, se oyeron algunas risitas. Déjame salir, por favor, protesta Hippo mientras le bajan de nuevo en la fragua. Necesito dejar mi huella. Oh, has hecho muchas marcas, sonrió Bocón, antes de que su expresión se volviera más oscura. Todos en los lugares equivocados. Bueno, no se equivoca, suspiró Hippo. Espera, ¿sabes lo que haces para causar mucho daño a la aldea?, preguntó Spitalout, incrédulo. Hippo se encogió, culpable. Bueno, está pensado para derribar dragones, así que si no funciona bien, claro que es peligroso. ¿Y sigues creando esas cosas?, preguntó Rufnut. Guay, ¿por qué no paraste, si sabías que no funcionaba? Stuik frunció el ceño a su hijo, un poco molesto por su irresponsabilidad. Si no recuerdo mal, Gopper está a punto de decirlo, respondió el chico abatido. Por favor, 2 minutos, mataré a un dragón. Mi vida será infinitamente mejor, quizá incluso consiga una cita. Hippo suplicó una vez más, sin ningún resultado, ya que la expresión de Gopper se vuelve de exasperación. Vaya, desesperado por una chica, Desdentado se rió desde el lado del dragón, cuidando de no ser visto por nadie, especialmente por Hippo para no ser castigado por ese comentario. Stuik negó con la cabeza.
cabeza. Hippo, no eres un luchador. Siento si muchos te rechazan, pero si no probaras todos esos inventos y solo te centraras en ser herrero, tu reputación mejoraría mucho. No todo el pueblo es guerrero. ¿En serio me lo dices con cara seria?, preguntó Hippo sarcásticamente mientras un Nather murmuraba, ¿no? Aunque parece que sí. Hippo, suspiró su padre. Yo sé que espero que te conviertas en guerrero, y podría serlo, estoy seguro de ello, pero no si te niegas a probar el camino vikingo. ¿Pero qué pasa si el camino vikingo no es el correcto para mí?, respondió terco. Admitámoslo, definitivamente no parezco un vikingo. Si te preocupa el tamaño, bueno, Astrid tampoco, pero es la mejor guerrera de su edad. Se encogió de hombros Bocón sin comprometerse. No sabes levantar un martillo, no sabes blandir un hacha, ni siquiera puedes lanzar uno de estos. Bocón enumeró los defectos de Hippo como guerrero, que es más o menos el hecho de que no es un guerrero, contando con los dedos antes de levantar una bola para demostrar su último punto. Un guerrero desde fuera lo agarra y lo lanza contra un dragón, lo clava y lo derriba. Incorrecto, 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 gruñó Hippo. Puedo levantar tus martillos, yo mismo corto la madera para mis inventos, y las bolas son más torpezas. Sí, pero ¿sabes a lo que me refería, chaval?, replicó Gopher. No podrías usarlos en batalla. Hippo suspiró. Sí, lo sé, para Snotloud. Sin embargo, eso era nuevo. Espera, ¿te refieres a que Stuik lanzó una mirada fulminante? Quiero decir, ¿Hippo realmente puede usar esas cosas? Bocón le lanzó una mirada molesta. 11 años trasteando en la fragua, ¿recuerdas? Eso se queda por ahí todo el tiempo. El golpe del dragón al caer al suelo ocurre fuera de cámara mientras Hippo presenta un artilugio parecido a una carretilla en una esquina. Vale, pero esto lo lanzará por mí. Al dar unas palmaditas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Solo vengo a hacerles un recordatorio de que pueden darle a like, suscribirse, comentar y activar la campanita para que esté llegando notificaciones. Ya saben, esto suelo hacerlo cada 20 minutos, cada 15 minutos, dependiendo el largo del video. Cuanto más largo es, aparezco mucho más. Pero creo que este va a ser el último recordatorio y después voy a aparecer ya en el final del video porque no quiero estar apareciendo, interrumpiendo cada rato, la verdad, porque a mí tampoco me gusta hacer esto. Pero nada, y solamente hagan clic, hagan 3 o 5 veces el botón en la pantalla, lo adelantan lo que estoy diciendo y ya si quieren seguir con el capítulo. Disculpen, me pica la garganta. Así que nada, nos vemos y sigamos con el video. Al artilugio, este se activa de repente, y como el brazo de una catapulta, el mecanismo deslizante lanza dicha bola, rozando por poco a Gopher y dejando inconsciente a un vikingo en la barra. Un vikingo cercano mira al hombre caído con interés, posiblemente preguntándose cómo acaba de pasar eso. Mientras algunos se reían de la desgracia del hombre, Stuik y Bocón miraban a Hippo con una expresión que decía, vale, ¿cuál es tu excusa? Sabiamente eligió permanecer en silencio. Los gemelos no lo sabían. Vaya, qué guay, sonrió Rofnut, aunque no sé qué es, añadió Tofnut. Idiotas, suspiró Astrid. Incluso ella podía ver que era un lanzabola de algún tipo. Probablemente, ¿ves? Esto es de lo que hablo. Gopher le frunce el ceño, avanzando hacia el chico, posiblemente para evitar que la máquina vuelva a disparar por su propio bien. Problema leve de calibración. Intenta defenderse, pero el herrero no tiene nada de eso. Bueno, esa cosa parece terriblemente compleja e ingeniosa, comentó un Nather. Lo construyó él solo. Sí, es el único lo bastante tonto para hacer eso, se rió Snotloud, justo antes de que un codazo en las tripas de Astrid le callara. Stuik sintió en señal de agradecimiento a la chica antes de girarse para, estremecimiento, hablar con el dragón. Sí, es el más reciente de sus cosas. Debes haberle enseñado bien, comentó un Gromkle, dirigiendo el cumplido a Gopher, que de repente pareció avergonzado. Bueno, no es que yo le enseñé a hacer eso. Apenas sé que es un problema de calibración. Ante las miradas incrédulas de los dragones, frunció el ceño. Oye, cuando estás en guerra constante todo el tiempo, no pierdes tiempo pensando en cosas así, construyes armas. ¿Quieres decir que el chico aprendió todo eso? Comenzó una de las cabezas de un Simpleback. Él solo, completó el otro. Los vikingos se encogieron de hombros. Sabían que el chico era muy creativo inventando cosas, simplemente no lo suficientemente buenos para que funcionen. Hippo, si alguna vez quieres salir ahí fuera, a luchar contra dragones, tienes que parar a todos. El herrero se detiene un segundo, buscando la mejor manera de decirlo, antes de ir con una honestidad directa. Esto, que pero solo me señalas a mí, protesta, y no injustamente. Sí, confirma Bocón, contento de haber entendido lo que quería decir. Eso es todo. Dejad de ser todos vosotros. Por un segundo, los dragones guardaron silencio,
silencio, mientras algunos vikingos se estremecían por lo brusco que había sido Gober. Entonces, ante todo, desdentado, todos los dragones empezaron a rugir indignados. ¿Cómo te atreves a decirle a una cría que deje de ser el mismo? ¿Qué os pasa a los vikingos? ¿No te importa nada el polluelo? Para, por favor, para. Hippo se levantó y gritó, y poco a poco los dragones se calmaron, queriendo ver qué opinaba al respecto. Gober no se equivoca, aunque podría haber sido menos directo. Tiene razón, si quisiera matar dragones, tendría que aprender a hacerlo a la manera vikinga. Nunca dijo que tuviera que cambiar, solo que si quería luchar, tendría que cambiar. Un poco apaciguados, los dragones se calmaron, aunque más de uno seguía resentido por ello. Desdentado se preguntaba cómo demonios Hippo no se había vuelto loco hace mucho con tantas críticas a su sueño, aunque, dado lo que había hecho, quizá no estaba de acuerdo en absoluto. Oh, sí, responde Gober, poco impresionado. Usted está jugando un juego peligroso, amenaza a Hippo sin sentido, agitando un dedo bajo la nariz de Gober, solo consiguiendo que el hombre le responda con seriedad y asinta condescendiente. Mantener tanto crudo, vikingismo, contenido, habrá consecuencias. La gente resopló ante eso. Claro, pura vikingidad, dijo Spitaloud con voz arrastrada. Incluso yo sé que esa ni siquiera es una palabra real. Como iba a decir, todo eso te hace vikingo, en una sola palabra, protestó el chico, frunciendo el ceño. Sencillo, no lo haces, replicó Tufnut. Me arriesgaré, responde el herrero con tono plano, girándose para coger una espada antes de dejarla caer en los brazos de Hippo. Espada, afila. Ahora, su argumento derrotado, o más bien completamente ignorado, el chico se acerca a la piedra de afilar y le deja caer la espada antes de sujetarla para afilarla. Algún día, saldré ahí fuera. Sí, cuando no haya incursiones, murmuró Spitaloud. Porque matar a un dragón es todo por aquí. ¿Por qué es tan importante para ti? Preguntó un Simpleback, completando la frase con la otra mano. Quiero decir, sabemos que somos saqueadores y todo eso, pero ¿por qué matarnos sería todo? Eso demuestra que eres fuerte, respondió Astrid, un poco sorprendida de hablar con un dragón pero ocultándolo porque nadie más había respondido a la pregunta. Luchar contra invasores de cualquier tipo es prueba de que eres un guerrero de valor, y eres el atacante más común. Terminó con una mirada nada sutil hacia ellos, haciéndoles murmurar culpables. Y el honor y el valor aquí son lo que hace o falla a una persona, completó Hippo, sabiendo perfectamente que no tenía ninguno de los dos a ojos del pueblo. Un grupo de natters, grandes dragones bípedos con cabezas y picos redondos en lugar de hocicos, husmean alrededor de una casa antes de hacer un agujero en el tejado y sacar a un montón de ovejas aterrorizadas. La cabeza de un natter seguro que al menos me llamará la atención. Más que un natter se frotó el cuello con las alas. No era un pensamiento alegre. Entonces dos gronkles recogen un poco de pescado seco y se llevan volando con él en sus mandíbulas. Los gronkles son duros. Derribar a uno de esos seguro que me conseguiría una novia. Ja, se rió Snotloud. Ni de broma. Fizzlex parpadeó mirándole. Sabes que una mínima probabilidad es una grande probabilidad, así que básicamente le dijiste que probablemente lo haría. ¿Qué? No. Patán intentó golpearle, pero estaba demasiado lejos. Quería decir que no hay manera de que nadie quiera a Hippo. Stuik resopló en señal de desacuerdo. Ya veremos cuando el encantamiento de Atok se instale. ¿Te refieres a la que hizo que la señora te diera una paliza por toda la ciudad porque la molestabas? Preguntó Gober, provocando risas entre la gente. Hippo se quedó en shock. ¿No era mamá la única que le gustaba? Su padre suspiró al recordar los viejos tiempos. Tu madre no estaba popular entre los de nuestra edad. Solo después de conocerla, empecé a quererla como ahora. Sí, como Astrid y yo, cuando me conozca. Snotloud fue interrumpido por un puñetazo en el estómago. Gruñó, se levantó y se acercó a Patas de Pez. Aunque eso le alejaba más de Astrid, también le ayudaba a terminar sus frases en vez de que le echara un puñetazo. Dos cabezas de serpiente rodean una casa. Uno exhala gas verde por la escotilla superior, mientras el otro abre la puerta antes de chasquear la boca y prenderla fuego, haciendo explotar la casa. Poco después, las cabezas revelan ser un solo dragón verde, saliendo volando del humo. ¿Un Simpleback? Exótico. Dos cabezas, el doble de estatus. ¿Por qué dos cabezas son mejores que una? Preguntó Barf mientras Belch continuaba. Sigue siendo solo un dragón. Sí, pero cortar una no lo va a matar, explicó Malch. Así que se necesita el doble de esfuerzo para matar a ambas cabezas. Los dragones dudaban, pero guardaron silencio. Stuik está en la catapulta mientras el Simpleback pasa volando. Otro vikingo le mira desde arriba. Han encontrado a la oveja. Claramente enfadado, el jefe lanza su martillo al suelo antes de girar la catapulta con los engranajes en su base. Concentrad el fuego sobre la orilla baja, ordena mientras avanza. Eso es una fuerza impresionante, comentó un monstruoso pesadilla. Su especie sabía cuándo dar crédito a la fuerza. Sería más fácil si simplemente me escucharan y engrasaran el mecanismo, murmuró Hippo, aunque no podía culparlos. Hacer los engranajes lo suficientemente accesibles como para engrasarlos regularmente significaría reconstruir toda la catapulta. La catapulta dispara, alcanzando a un Arrow Mortal que está
estaba recogiendo ovejas y probablemente matando tanto a dragón como a animal en el acto, dado el tamaño de la roca. Y luego está la pesadilla monstruosa. Solo los mejores vikingos van tras esos. Tienen la desagradable costumbre de prenderse fuego. Stuik mira a su alrededor para ver si Berg necesita más apoyo de catapulta cuando ve algo quemando la base de la catapulta. Asomándose por el borde para mirarlo, ve las llamas que avanzan y el hocico malvado y colmilloso de un dragón en llamas que salta y gruñe. Recarga, yo me encargaré de esto. Stuik ordena a sus hombres mientras agarra su martillo, golpeando al dragón 2 veces en la cara antes de esquivar una mordida y contraatacar de nuevo. Un silbido se eleva mientras Stoico levanta la vista, ignorando al dragón que, por alguna razón, le mira y luego se va a buscar una mejor forma de morir. Ace Nightmare se enfurruñó al ver cómo la pantalla describía su retirada táctica y recibir una reconfortante cola en la espalda de su pareja, lo que le animó un poco. Sí, supongo que se me olvidó decir que, sea cual sea el dragón, papá es mejor que el mejor vikingo, lo que significa que los pesadillas probablemente dejarán de hacerlo mientras puedan. Soltó Hippo con sarcasmo, sabiendo lo que pasaría después. Stuik sonrió orgulloso ante el cumplido de su hijo. No te preocupes, hijo, si entrenas duro, algún día los dragones tampoco serán un problema para ti, le tranquilizó antes de añadir en voz baja, espero. Snotlout contuvo una risita para no provocar la ira del jefe. Si un pesadilla huía, quizá era mejor callarse, pero el premio máximo es el dragón que nadie ha visto nunca. Hippo, aún afilando la espada, levanta la vista de su trabajo al oír el sonido. Lo llamamos él. Un grupo de vikingos oye el ruido y entra en pánico. Furia nocturna, grita uno. Agáchate, añade otro mientras todos se agachan. Detrás de ellos, una explosión azul púrpura golpea la catapulta, destruyendo su mecanismo funcional ofensivo de un solo golpe, quedando solo la base de piedra. Stuik, aún en la cima, salta desde la torre en llamas. Saltad, grita a sus hombres, sabiendo que la catapulta está perdida. Desdentado intentó desesperadamente no reírse. Aparentemente, incluso los mejores de los mejores vikingos podían ser superados por los mejores de los mejores dragones. Frunció el ceño. Era una expresión extraña, por decirlo menos. Muchos vikingos suspiraron al ver al Furia Nocturna vaporizar una catapulta con tanta facilidad. Maldita bestia. Hippo vuelve a asomarse fuera del cubículo, esta vez para buscar al Furia Nocturna. Esta cosa nunca se muestra, nunca roba comida y otra explosión clava la torre, destruyéndola aún más. Nunca, señoritas. Frunciendo el ceño, Hippo mantiene la vista en el cielo mientras se aparta. Vaya, ¿quién iba a pensar que Hippo podría parecer feroz? Exclamó Tufnut, sorprendido. Eso no es feroz, eso es maquinar. Gopper se estremeció. Eso es mucho, mucho peor. Si tienes que elegir entre un Furia Nocturna y un Hippo intrigante, elige el Furia. Algunos vikingos se rieron mientras los dragones miraban a su alrededor. ¿De verdad era tan malo? Nadie ha matado jamás a un Furia Nocturna. Por eso voy a ser el primero. El sueño de todo vikingo, suspiró Stuik, negando con la cabeza. Hijo, aunque agradezco el entusiasmo, hay una razón por la que los Nagfjords asustan incluso al vikingo más fuerte. Son dragones fantasma, intocables e invisibles. No puedes matarlo igual que no puedes matar al viento. Ya veremos, gruñó Hippo, cruzándose de brazos. Snotlout resopló. El día que derrote a un Furia Nocturna, ¿qué voy a hacer? Comer un carbón, ofreció Tufnut. Apuñalarte, añadió Rufnut. Les desestimó con un gesto, irritado. Le voy a llamar Hippo, el orgullo de Berg. Trato hecho, respondió Hippo sin emoción, sabiendo perfectamente que realmente lo había hecho. Se ve a Gopper cambiando sus pinzas por un hacha en su pequeño brazo. Vigila el fuerte, Hippo. Me necesitan ahí fuera. Luego, casi como un pensamiento tardío, se vuelve para dirigirse a su aprendiz. Quédate, pon. Ahí. Le lanza una mirada seria. Ya sabes a lo que me refiero. Rar. Y ahí va el cabeza dura hacia la batalla. Hippo, que queda solo en la fragua, tiene una idea. Vaya, comentó Gopper, frotándose la frente. Un día lo encadenaré al yunque, te lo digo. Oh, cállate, gruñó el chico mientras los demás se reían. Hippo, vuelve aquí, le gritan dos vikingos mientras sale de la fragua en marcha, arrastrando su carretilla lanzabola lo que sea. Lo sé. Ahora vuelvo, responde sin girarse, esquivando ovejas y vikingos por el camino. Lo encadenaré con una cadena más grande que él. 3 Natters han rodeado a unas ovejas. De repente, Stuik aparece con una red de pesca, lanzándoles por encima con un gruñido de esfuerzo antes de saltar para sujetarlas. Vamos a por ellos, ruge antes de que uno de los dragones escupa fuego, liberando su cabeza. Stoico salta sobre él y cierra sus mandíbulas de golpe. Cuidaos de lo que sobéis. Los demonios aún tienen algo de energía. Esos 3 Natters hicieron una mueca. Ay, eso fue duro. Aunque no es que pudieran culpar a los vikingos, al fin y al cabo, ellos eran los saqueadores. Y los vikingos no sabían nada de la muerte roja. Para ellos, los dragones atacaban sin motivo, mientras que la verdad era que la muerte roja no solo era perezosa, sino también quisquillosa, ya que quería carne roja para acompañar el pescado que le servían. La escena corta a Hippo llegando a un saliente de hierba de roca
roca lejos de las casas, con una vista clara del cielo. Con un gruñido de esfuerzo idéntico al de Stuik, abre la carretilla, revelando un artilugio tipo balista con doble arco que carga con una palanca lateral, tirando de ambas cuerdas antes de cargar una bola atada. Vaya, eso parece tan destructivo, exhaló Tufnut, asombrado. Me pregunto, si empezamos a hacernos amigos de Hippo, ¿nos dejará usar esas cosas? Eso por sí solo le hace un mejor amigo que Patán Mocos, coincidió Rufnut. Astrid puso los ojos en blanco ante los gemelos, pero no podía decir que no fuera impresionante. Por supuesto, sabiendo del historial de intentos de Hippo, dudaba que funcionara como él quería, no después de haber fallado antes. Aún así, Berk no tenía tal arma y era interesante ver cómo Hippo la había creado por sí mismo. Definitivamente demostraba lo que dijo Gopher antes. Si Hippo se hubiera centrado en ser herrero, estaría justo después de ella, el segundo adolescente más popular del pueblo. A pesar de la creencia común, no todos los vikingos eran guerreros, y los herreros eran de gran ayuda para mantener las armas en marcha. Sin embargo, para su desgracia, el cielo está perfectamente despejado de dragones mientras mira a su alrededor. Vamos, murmura entre dientes, dame algo a lo que disparar, dame algo a lo que disparar. Tras unos segundos de absoluto vacío y silencio, extraño dado el asalto en curso, se hace oír el silbido de un furia nocturna. Los ojos de Hippo se abren un segundo antes de agacharse para mirar la mira. El silbato crece hasta que un disparo azul impacta en la catapulta frente a él. Un segundo después, la figura esbelta de un dragón negro pasa disparada. Espera, ¿eso es un furia nocturna? El dragón del principio, exclamó Snotloud, desconcertado. Fizzlex, en cambio, miraba a Hippo con algo parecido a la admiración. Eres el primero en ver a un furia nocturna, respiró reverentemente. Y sobrevivir. Bueno, no es que realmente me estuviera prestando atención, se encogió de hombros el chico, usando accidentalmente él en vez de eso. Por suerte, todos estaban demasiado sorprendidos para darse cuenta. Haciendo rápidamente un cálculo aproximado de la ruta del dragón, Hippo gira la ballesta y dispara, el retroceso lo empuja hacia atrás y lo tira al suelo. La bola se abre en el aire y vuela por la oscura noche. Por un segundo no se oye nada. Entonces, un golpe y un chillido de dolor dejaron claro lo que había pasado. Hippo se levanta, primero sorprendido, luego sonriendo orgulloso, mientras observa la oscura figura del dragón caer y desaparecer de la vista. Aparte de Hippo y Desdentado, todos los demás se quedaron sin palabras. Era difícil de comprender. Hippo, el adolescente más enclenque y menos querido de Berk, y el segundo menos querido vikingo después de Milda, acababa de derribar al dragón más poderoso, uno que incluso el vikingo más fuerte solo podría soñar con matar. El gancho de Gopher se habría caído de su brazo, si no hubiera estado firmemente sujeto a él. El herrero solo pudo quedarse boquiabierto de absoluto asombro ante la escena que tenía delante. Stoikon no lo tomó mucho mejor. Todo el tiempo le había dicho a su hijo que usara la vía vikinga, y luego la forma de Hippo se deshizo del dragón más peligroso de todos, sin que Hippo sufriera heridas. Que le den al entrenamiento de dragones, su hijo podría haber pedido ser nombrado jefe en el acto y solo por valor habría superado al propio Stoico. Todas las veces que le había dicho a Hippo que se hiciera vikingo, y aún así, Hippo se había mantenido igual con desafío, solo para demostrarles que todos estaban equivocados convirtiéndose en el mejor de ellos, a su manera. Astrid estaba conflictuada. Siempre había pensado que la mejora repentina de Hippo en el entrenamiento de dragones había sido un truco, pero ahora que era la cazadora de furia nocturna, ¿cómo podía seguir pensando eso? Era mucho más probable que simplemente se hubiera acostumbrado a estar con nosotros adolescentes y no pudiera concentrarse bien en los dragones. No es de extrañar que si Plebac se hubiera alejado de él, debía oler la sangre del furia nocturna. Al mismo tiempo, sin embargo, se sentía deprimida, porque hiciera lo que hiciera, a menos que matara a un furia nocturna ella misma, y nunca se había iluido con eso, no podía hacerlo. Nunca alcanzaría el mismo prestigio que Hippo en un segundo. Snotloud estaba paralizado, literalmente congelado. El inmenso orgullo por su primo era la emoción predominante. Olvídate de sí mismo, Hippo merecía plenamente ser el héroe de la guerra. ¿Inútil? Ja, nunca más. Hippo el grande, Hippo el cazadragones. Hippo, el orgullo de Berk, gritó a pleno pulmón, y pronto todos los vikingos gritaban con él, incluidos Stuik y Spittelod. Incluso Astrid lo había hecho, y sin ningún tipo de animosidad. Se lo merecía completamente. Hippo, por su parte, se puso pálido como la tiza, finalmente entendiendo que si le habían visto derrotar a Desdentado, verían que lo soltaba. Se habría alejado de los vikingos, pero con la multitud animando era prácticamente imposible. También era imposible sobrevivir a todas las palmadas en la espalda que recibía de casi todos. Los dragones quedaron atónitos. No sabían cómo había sobrevivido el dragón el tiempo suficiente para ser llevado a esa habitación con ellos, pero aún así sabían que después de la muerte roja, el furia nocturna era el dragón más fuerte del nido. Por muy asustados que tuvieran de Stuik, de repente también desconfiaban del chico. No era nadie capaz de derribar a un furia nocturna
nocturna. En realidad, hasta ese momento habían creído que era imposible. Incluso el cazador de dragones, Grimmel o algo así, había recurrido a matarlos mientras dormían en vez de luchar contra ellos por lo que habían oído. Cor sonrió con suficiencia, sabiendo que las reacciones cambiarían al ver lo que ocurrió en Ravenspoint. Había una razón por la que había hecho inmortales a todos. Podría haberlos paralizados, pero Hippo necesitaba afrontar las consecuencias de sus actos o encontrar aliados. Además, no es que fueran a matarlo, solo le pegaron un poco. Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todos contentos? Espero que les haya gustado el video, ¿no? Bueno, creo que sí le va a gustar porque es una historia muy buena. Cuando la subí por primera vez, me acuerdo que a las 6 horas ya había tenido como 1000 me gusta. Y eso es bastante raro para en mis videos. Bueno, en ese momento sí la gente lo miraba, no tenía Shadowban, pero bueno. Tenía más de 1000 me gusta. Espero que este también les guste. Perdón por la miniatura, sé que no es muy explícita, pero el título lo sí va a ser explícito, así que pueden tranquilamente verlos ahí y entenderlo. No tengo muchas cosas que decir. Si necesitan saber algo, miren la descripción o simplemente pregunten. Otra cosa, el autor no me respondió, así que si ves esto y quieres que lo siga subiendo, eliminarlo, dímelo nomás. Lo haré, yo no tengo problemas en hacerlo. Y nada, espero que les guste y ya. No, como siempre digo, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.